Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del tema de la soledad. Vamos a empezar hablando un poco más a profundidad sobre el colegio, nuestra forma de transitar la soledad en este tipo de ambiente, sea desde colegio o universidad, y cómo formamos amistades o cómo nos fuimos desenvolviendo en ese ambiente. Lo que queremos con estos episodios es, sentimos que al hablarlo, al sacar del silencio este tipo de temas, tan solo eso ya ayuda a sentirnos menos solos. Así que bienvenidos a la segunda parte. Yo soy Clau Yo soy Pau y y esto esto es es Entre Seres Humanos. Ayer leía esta historia es como una leyenda africana, no estoy segura. De lo que habla es, en una aldea, retan a un grupo de niños a correr hacia un árbol que estaba lleno de frutas. Y únicamente el que llegara primero podía ser quien se coma todas las frutas. Se preparan, listos, fuera, y salen los niños corriendo. Pero en vez de dejarse uno atrás o otro adelante, todos se toman de la mano y salen corriendo al mismo ritmo y llegan juntos. Y cuando llegan al árbol, gritan Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Resume hacia dónde queremos llegar con todas estas conversaciones, el poder sentirnos juntos y conectar con esa parte de yo soy porque nosotros somos. Ujú. Sí, súper lindo. Te deja reflexionando en esto de que no necesitas transitar la vida solo. Y creo que sí es importante la compañía. Exacto, y los temas que estamos tocando también es como para darle también realidad, porque a veces el tan solo decir no estés solo Mm, suena muy simple y fácil, sin embargo, desde el ser humano que eres, la experiencia que viniste a vivir en este mundo, cómo lo vives desde los límites con los que llegaste, cómo transitas estos espacios. Y aquí Clau y yo, es como lindo presentarlo desde ahí porque somos hermanas dentro de nuestras experiencias del colegio, por ejemplo. Hay cosas donde son similares y otras cosas donde las transitamos diferente. ujú. Y creo que eso puede resonar con diferentes personas. Sí. Y también darte cuenta, y eso me ha ayudado a mí a darme cuenta que no soy la única transitándolo o pasando por una situación X. Ujú. Así que vamos a empezar con una nueva dinámica. Se suele hablar de los detonantes, de los triggers que hay cuando hay una experiencia traumática o cuando tu sistema sensorial es muy sensible, hay cosas que detonan en ti reacciones. Entonces, la, la otra parte de eso, encontré esta nueva palabra que se llama glimmer, que es como un destello, Mm, que podría ser como el opuesto a un detonante donde desde este glimmer, desde este destello que llega, te ayuda a accionar, a enraizarte. Puede ser un olor, un recuerdo o un instante donde te sientes totalmente pleno, lleno de gratitud y te permite accionar desde ti libre. ujú. Así que vamos a empezar cada episodio ahora compartiendo con Un un glimmer. glimmer de la semana o del día. Mi glimmer de la semana, yo creo que fue ayer, que estaba en estos eventos que siempre me meto de la nada y nunca sé ni siquiera quiénes van a estar, solo voy porque me gusta tener ese efecto sorpresa. Entonces, cuando llegué me di cuenta que me sentía muy cómoda en ese ambiente porque ya lo había vivido antes, este tipo de eventos que son sobre inteligencia artificial o sobre digitalizar el marketing o las ventas, etcétera. Entonces fue como
muy lindo para mí. Primero, haber ido con mi papá. Era la primera vez que iba con él. Y segundo, me sentía tan como en mi territorio que para mí era tan fácil fluir. Él ya no tenía el miedo de preguntar, sino que si me interesaba algo, simplemente quería saber o que me cuenten sobre el negocio, me acercaba y les decía, hola, ¿me quieres contar un poco sobre tu negocio? Y te empezaban a contar y después fue interesante porque cuando lo hice, llegó otra chica o otra señora, no sé cuántos años tenía, o sea, ella joven, y hacer exactamente lo mismo. O sea, llegó y le dijo, hola, ¿me puedes contar sobre tu negocio? Quiero conocer un poco más. Así. Entonces fue como muy interesante la dinámica porque a veces se siente como si fuera, como que tu acción influye en los demás, o a veces simplemente es como coincidencial y es muy lindo que el poder concientizar eso y no dejarlo pasar desapercibido. Me gustó mucho poder sentir ese progreso de que cada vez estoy expandiendo esta zona de confort, que antes o por lo menos cuando fui la primera vez a uno de estos eventos, me daba miedo, estaba como súper ansiosa, nerviosa, como que todo era nuevo, ahora ya más o menos entiendo cómo se maneja y me siento más tranquila y con más apertura y que si me preguntan, ya no busco recurrir voy a contarles sobre el negocio que estaba creando antes solo para que me tomen en serio. Simplemente sé yo y contarles que estoy haciendo una cuenta de YouTube o que estoy creando podcast o contenido, lo que sea, sin sentirme juzgado. Y a veces, solo por el poder conversarlo, terminas creando conexiones con la gente desde otro lugar. No sé, me sentí muy agradecida por esa experiencia de que incluso cuando ya me sentía abrumada o cansada, ya no esperaba que me duela el cuerpo, sino que me paraba y decía, bueno, me voy al baño. Me iba y regresaba, pero no me sentaba, me quedaba atrás y la gente pensaba que yo estaba trabajando ahí. Porque me decían, hola, ¿tú trabajas aquí? Es que necesito un conector. Y yo, no trabajo aquí, pero sé que ellos sí. Entonces era chistoso. Ajá. Ya me iba a poner hasta a sentar a la gente, como que así de cómoda estaba. Pero era esto de que ya no tengo, ya no me pongo límites para quedarme ahí sentada y estar como todos, que si ya están aburridos, o si están abrumados, o si ya no pueden retener más información, se quedan ahí. No, ahora me paro y busco tener esta flexibilidad de que no va a pasar nada si me voy, que esa era mi creencia de, no, es que si me voy a perder de cosas importantes. Ahora no importa. ¿O qué estás interrumpiendo? También. Y bueno, el espacio también se daba para salir y no molestar, interrumpir. Entonces con eso me sentía mucho más cómoda y estaba al lado del señor que abría y cerraba la puerta. Y después una señora hasta se me acercó porque ya me vieron la pulsera y me dijo, si quieres allá al frente, en primera fila, hay un puesto. Y yo, no, tranquila, muchas gracias. Pero si hubiera querido estar primera, me hubiera sentado al lado de la señora. Entonces todo fue una experiencia muy enriquecedora, que me gusta mucho ese tipo de ambiente porque toda la gente que está ahí es muy emprendedora, tiene la mente abierta, ya ni siquiera te miran porque te ves joven, sino si te ves joven es como que te ven con hambre de comerte el mundo, entonces con más ganas te quieren conocer y quieren compartirte la ciudad y quieren saber más de ti para ver si pueden como hacer alguna alianza o simplemente conectar o saber qué estás haciendo. Y eso me gustó muchísimo. Como que me llenó mucho toda la experiencia. Ese fue tu glimmer. Ese fue mi glimmer. Sí. Mi destello fue de esta semana, pero no de esta semana, pero el fin de semana fue que mandó llegar. ¿A dónde? Pero Y fuimos a una feria, estuvimos vendiendo cosas en una feria. En un bazar. En un bazar. Y es un reto grande y solo la bulla y todo. Es muy abrumador. Y yo terminé quedándome todo el día. Pero, yo no aguanté. pero o sea, también como que logré pasarlo porque como al mediodía, un poco después, llegó mi primo, bueno, llegó mi tía con mi primo, que tiene 3 años, con Manu. 4. Ya cumplió 4, con 4. O sea, fue como chistoso porque no quería hablar con nadie, estaba como tímido y mal genio. Sí, súper mal genio. Y entonces, pero yo me lo acerqué y justo estaba con unos como gusanos
Son unos estiramos. juguetes sensoriales. Y con estos. Entonces tan solo lo miré y él me miró y fue como, ¿quieres uno? Sí. Y salimos de aquí. Y solo me agarró la mano y salimos del lugar y nos fuimos a jugar. Y casi que pasamos la mitad de la tarde jugando. Y fue muy divertido. Y como que eso me ayudó a enfocarme en mí y ya no en toda la bulla y todo lo que estaba pasando y tan solo divertirme. Y disfruto mucho jugar con él. Entonces, ese fue mi glimmer. Y ahora sí, entremos a lo profundo. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en el colegio? Porque yo creo que para mí fueron varias, o sea, como yo sí puedo dividirla en etapa de diferentes colegios, como que y cuando entré a la universidad, como son totalmente distintos, Claudias totalmente distintas, pero ¿cómo fue tu experiencia? Creo que también depende del colegio. Bueno, primero estuvimos en la misma como guardería los tres. Ah, nos vemos bien atrás. Ya. Entonces solo colegio. Sí, yo decía colegio, bueno, o sea, para ir avanzando, toda no la sé. educación. Pero, o sea, lo que iba con lo de la educación es como estuvimos en la misma guardería, que era como súper linda, tenía un burro que se llamaba La Granja, y era como muy abierta, y luego ya el tránsito como a un colegio ya más Un instituto estructurado, como estructurado, sistematizado. O sea. Para mí sí fue un poco más complicado, tal vez. Yo lo veía complicado en ese momento, pero tengo unos leves recuerdos de que sí fui como tenías que dar pruebas o algo así para entrar, y en varios colegios les decían a mi madre, a mi papá que no. ¿Qué no pasaba? Que no estaba, que no tenía la madurez o que no estaba lista y cosas así. Entonces, en la búsqueda y búsqueda y búsqueda, creo que las mismas profes de La Granja le recomendaron a mi mamá y a mi papá que estaba un colegio recién abriendo, no tenía ni alumnos. Y ahí es donde llegamos. Al principio era yo y otra niña que era mayor que yo. Éramos las dos únicas alumnas en todo el colegio. Entonces, ¿no te acuerdas el nombre? Creo que eran María José o María Dolores. No, ya no te creo nada. No, nada, continúa. Tengo el rostro, pero no me acuerdo el nombre. No. Entonces logré entrar a este colegio y era como, podía hacer lo que quiera, éramos las dos únicas niñas en todo el colegio. Y luego ya llegó este tránsito a donde ya empezaron a entrar más alumnos. Entonces ahí ya me empecé a perder un poco, ya era más difícil, tenía estos momentos como de llorar, de crisis, pero... pero cuando ya había más personas, pero ya. como una te sentías cómoda. Jugaba yo solita. Me acuerdo que en ese tiempo estaba obsesionada con una película que era de Excalibur, que el personaje principal era ciego y entonces toda la película tenía como un palo. Y hay una canción donde está en un columpio y canta esa canción y yo me sabía esa canción de memoria y había un columpio ahí. Y así es como si fueras de él. Todo el día en el colegio en ese columpio cantando esa canción y diciendo que podía volar. Y entonces me saltaba del columpio y volaba. Y eso es lo que pasaba haciendo todo el día. O sea, nunca interactuaban entre las dos. Creo que a veces, pero alguna vez eso, como que se está al lado mío y para jugar. Y tú, no, ok. O sea, el único momento como que le presté atención, como que me mostró que podía como pararse de cabeza en el columpio. Pararse de cabeza. O sea, se daba la vuelta y se agarraba como de las cosas. Ya, ok, sí. Pero yo era más chiquita. Y siempre he sido más chiquita, o sea, no solo chiquita de edad, sino de tamaño. Entonces a mí no me daba para agarrarme ni nada de eso. Y entonces intenté hacer lo mismo, me fui de cabeza. No. Y esa es la memoria que tengo. Y después estaba llorando, quiero a mi mami. Yo no quiero amigos. Pero ese fue como en la infancia. Y de ahí, sí hubo como estos momentos donde tenía que salir de clase, llamaba la atención de los profes que no ponía atención o que me iba de la clase, que no estaba interactuando con el resto de chicos, o cuando interactuaba era como un poco violenta. Sí, pero ¿por qué? Me iba de golpes. ¿De verdad? ¿Chicos y chicas? No importa. No, en ese momento no hay género, como...
Que Ah, se te cruce, da lo mismo. pero les pegabas. ¿O Creo qué? que sí. O sea, no me gustaba que estuvieran como en mi espacio, Pero ¿cómo te pero y al sentías? mismo tiempo era como súper tranquilito, entonces, o sea, tenía como estos Tus dos polaridades. polaridades donde o era agresiva y estaba ahí como, y muy controladora y como, a ver, vamos a jugar, pero como yo quiero. Ah, ya. Eh, o sea, eran más como mis peluches, Ujú. así como los veía como otro juego, así como, ¿cómo los controlo para que hagan lo que yo quiero? Ya. Y luego tenía este otro espacio que creo que era cuando ya estaba muy abrumado, donde era más constante el estar aislada y pasaba en una esquinita donde no me diera la luz o me Mm, quería ir todo el tiempo de la clase. Sí, o sea, siempre había como un balance, ujú. entonces no había nada como... Habían las polaridades, pero entre sí se balanceaban, entonces tenía los llamados de atención, pero para todos era como, así es, Pau. Pero tú, o sea, ¿cómo te sentías ahí cuando te decían, o no sé, ella siempre pasa sola, o como cuando te daban a conocer a ti, o te entraba este baldazo de agua de como, ah, sí, es verdad lo que están diciendo, como, Creo que es que tenía 6, 7, 8 años. ujú. Ah, entonces ahí No, no, o aún no sea, tenías me la acuerdo, percepción. tengo como estos recuerdos de momentos, pero no es como que haya registrado o sienta algo en mi cuerpo sobre eso. Ok, Es tan solo es como, era indiferente. ahora lo pienso como, ah, mira qué curioso, aquí estaban hablando de esto, o Mm, aquí tenía esta identidad, mm, pero ya es como con una narrativa presente, no desde ese momento, porque si lo pienso y me meto en esa memoria, eso como, ah, y me ponía a hacer otra cosa. ujú, Y siento que así transité igual ya más grande y el colegio y la universidad. Siempre era como, escuchaba esto y no me permitía, creo que, procesarlo, y cuando era chiquita era como, no me importaba. ujú. Ok, muy indiferente al Ajá, tema. No existía la soledad. ajá, era como, estoy jugando, ¿qué me quiere? Ah, ya, ok. Pero en la Tú, adolescencia es más fuerte. ajá, Eso, o pero a sea, ver, tú. de pequeña. O sea, de pequeña, a ver, yo era muy inquieta, muy hiperactiva, muy habladora. Y en la granja, que era, eso es prekinder, ¿verdad? Bueno, no sé, lo que sea, pero la cosa es que en ese ambiente era como muy abierto, o sea, no me importaba, igual era como medio agresiva, entonces cuando veía que habían chicos nuevos o alumnos nuevos, no me gustaba porque sentía que estaban en mi territorio y los quería sacar y no quería incluirlos y así, a menos que se llevaran bien conmigo. Entonces yo era muy radical con eso y muy segura de mí, era como, yo lo sé todo, yo soy mejor que todos ustedes. Y entonces hacía tonteras, o sea, yo prefería mil veces jugar. O sea, no quería poner atención, entonces siempre me sacaban de la clase. Me sacaban porque molestaba o no ponía atención o me olvidaba de cosas. Incluso, es que eso lo tengo bien marcado de cuando me olvidé mi cepillo de dientes y me tocó lavarme con el dedo. Porque yo creo que sí le dije a mi mamá o algo así, pero le llamaron y le dijeron como que hoy era el día para enseñarles a lavarse bien los dientes y Clau no trajo el cepillo, ¿qué pasó? Y entonces dijeron, bueno, y yo no tenía problema, me daba risa. Y de hecho lo cogí como excusa para hacerlo también en la casa, de no lavarme con el cepillo. Entonces era así, muy. Además vivía muy en mi imaginación, entonces todo lo que me imaginaba casi que lo llevaba a la realidad según yo. Y sí, me hacía amigos con todo el mundo porque me encantaba hablar y incluso cuando me castigaban o me sacaban de la clase terminaba conversando con la directora o las profesoras y nadie me paraba. Mm. Entonces, ¿Qué edad tenías? en los ya tenía unos 5 o 6 igual. Igual chiquita. Pero ya como yo estaba, no sé, como que estaba un poco más adelantada, yo ya sabía inglés y mis compañeros no. Entonces muchas veces las profes me dejaban encargada a mí de la clase y a mí me encantaba mandar. Entonces me gustaba anotar a la gente en la pizarra y yo no tenía piedad con nadie
y no me dejaba manipular por nadie. Entonces, por eso me confiaban a mí la clase. Y eso hacía que sienta como este poder de yo puedo hacerlo todo y nadie me va a regañar. Y si me regañan, yo sé que las profes lo van a dejar pasar. Y de ahí fui creciendo y ya había, o sea, había incluso encuentros con los chicos mayores. Entonces, sí, nunca tuve esta percepción tampoco de soledad. Siempre estaba acompañada y si quería, o sea, no, realmente no me apartaba, me gustaba estar con la gente, me gustaba molestarlos, me gustaba, sea hablar o hacer cosas que normalmente los grandes hacían. Y como eres la menor, Clau, la menor de los tres, entonces tenías también interacción con nuestros compañeros, con los de Tami y con los míos. Exacto, entonces sí, me conocían también por los dos, entonces no necesitaba hacer amigos porque ya me conocían, Ya te entonces, llegaban. ajá, como que llegaban y querían ser mis amigos. Entonces también como tenía buenas notas, me iba súper bien en esas edades, en primaria, toda primaria me fue súper bien. Nada, como que en primaria creo que disfruté bastante esa parte del poder de no tener que hacer amigos, sino que querían ser mis amigos y de que yo controlaba los grupitos. Entonces sí, nunca tuve esa percepción de soledad en el colegio. Entonces ahora sí, la adolescencia. Ok, entonces para mí estábamos en... y luego por circunstancias económicas tuvieron que pasarnos a este otro colegio, donde de todas formas en los era más liberal y más abierto. Mm, Era un colegio privado. Y luego pasamos a este otro colegio que era mm, fiscal. Aún tenía como pensión, pero no era entre fiscal y pensionado. Creo que hay un nombre para eso, pero... Y claro, este colegio era mucha disciplina, mucha... Estaban súper avanzados avanzados. en la parte académica. Ah, ok. Y era mucho más, Era rígido y más rígido. Ajá. con las enseñanzas antiguas de si es que no aprendes Reglazo, reglazo. exacto, así, al Ajá. punto de reglazo y sí, ese periodo fue... No me gusta hablar de ese periodo. O sea, creo que ya todo bien, pero no, fue bien difícil el transitar esos 3 años en ese colegio. Y no quiero decir que no hubiera momentos chéveres, porque ahí es donde empecé a jugar fútbol, porque la parte buena es que en este otro colegio tenían la parte tradicional de pensamiento de las mujeres Muy conservador y los, misógino. no nos dejaban jugar fútbol a las mujeres. Y a mí me daba un montón de rabia eso. Ah, no. Ajá. Ah, Nos hacían comprar pompones para ir a hacer de cheerleaders a los hombres. Y a mí me guau. daba tanta rabia porque yo pasaba todos los recreos jugando fútbol con los hombres. Y mi pa, y eso es algo que mi pa nos dio, como creo que el momento que yo nací, mi pa tenía lista una pelota de fútbol, Ah, no, porque es yo lo sí que aprendí siempre en más el le ha colegio. gustado. Mm. Entonces nunca hubo esa discriminación dentro de la casa de como tú eres hombre, tú eres Ah, mujer. tienes razón, sí. Con tal de que Todos somos lo que sea. ajá, mi pa con tal de tener a alguien con quien jugar, no importaba. Sí, es verdad. Y entonces era muy chévere. Y luego ese encuentro con el colegio que me digan que yo no podía jugar. Yo no sabía que no se podía. No, Porque es que cuando yo llegué ya nos dejaban jugar a las niñas. claro, pero tomó, Tú. tomó el esfuerzo de muchas mujeres y niñas luchadoras que luchamos contra el sistema. Eh, Ujú. eh, pero bueno, entonces no podíamos y luego en este colegio sí se podía. Y tenían Ya. hasta barreal y todo, entonces ahí podía jugar Sí. fútbol. Ya. Y jugué básquet, así tengo un montón de cicatrices en las rodillas de todo lo que me metía, aunque era chiquitita de tamaño, Mm. me metía en un montón de deportes. Esa parte la disfruté, pero académicamente y fue bastante torturoso. O sea, ahí tengo claro el punto donde mi salud mental, donde hubo este cambio bien abrupto, donde o sea, habían estos momentos donde llegaba llorando de la boceta, me acuerdo. Y más o Carmencita era como, ¿qué pasó? Como, pero no había pasado nada durante el día, sino que ya estaba tan abrumada, pero yo sentía que tenía que dar una respuesta y era como, es que me molestaron en la buceta.
Pero no, realmente, Pero no te o habían sea, hecho sí nada. molestaban en la boceta, pero eso no era lo que lo estaba molestando, sino que ella estaba muy abrumada. Mm, Y la única forma de desfogarlo era llorando. mm, Pero era pasable. En ese, cuando llegué a este otro colegio, ya hubieron estos momentos donde empieza a aparecer, aún no tenía claro lo que era el no querer vivir, pero en mi, o sea, si ya lo pienso desde ahora, o sea, esa sensación y lo que estaba pensando en mi cabeza a los 8 años y lo que ya me empezaba a hacer ah, en, en términos de lastimarme, ya empezó esta fractura donde me sentía, el vivir ya era demasiado, me sentía muy fuera del entorno, como, no sabía qué hacer, entonces todos los días era como sobrevive. Pero es todo una contradicción, porque así es como me sentía y ahí empecé a lastimarme, me pellizcaba, o sea, ya eran cosas y a la vez como que era súper activa en la parte del deporte y seguía siendo súper peleón. Y me enfrentaba a veces a los profesores o a los niños. Y luego tenía este otro lado donde me sentía totalmente perdida y buscaba formas como de adormecerme mm. desde muy ya. Ahora lo veo como digo, era una bebé. En ese momento, Claro, hay como para mí había esta percepción de que ya era grande. así me pasó. Ujú, Entonces, sí, siento que ahora tengo esta forma de verme como ya de más protección, así ujú, como de verme como... Entonces, hablar de esa etapa de mi vida, sí es como mucho protegiendo a esa niña, a esa bebé que era. Porque sí, antes la veía más con dureza, como, ¿cómo hacía eso? ¿O qué tenía en la cabeza? Como mm, haciendo muchas preguntas innecesarias, dolorosas, crueles, y dejando de lado la compasión y el amor que me merezco. ujú, Entonces, ahora sí me veo así como... Y ese periodo, esos 3 años en ese colegio fueron fuertes. Es una etapa donde le tengo un montón de compasión y amor a esa niña que vivió esos 3 años ahí. mm. Moviendo. Ahora sí a la adolescencia. Bueno, estudié 3 años ahí y luego ahí me bajaron de años, ¿cierto? Y ese también, creo que ese también fue un golpe súper fuerte porque no es que me bajaron a principio de año o cuando recién entré, sino me estaba quedando tan atrás y no podía y no lo lograba, que a mitad de año estábamos como por febrero y ahí me bajaron de año. Ujú. Entonces como que yo ya tenía como esto, ya me conocían en el colegio, ya estaba con el grupo de compañeros el curso y de un día al otro fue como, ahora Pau va a estar en cuarto, estando en quinto. Wow. Entonces esa transición también, porque los niños también tienen sus formas de actuar. Entonces era como, pero es que eres tonta, ¿por qué? ¿Por qué? Y te me hacían esas preguntas, ¿por qué me tocó además ir al salón a recoger todos los cuadernos Ah, y todos los niños alrededor mirándome así como, ¿por qué la bajaron? Es tonta, como que no puede, en serio no puedes. oh, Y habían estas preguntas así. Y ese fue esos momentos de como, solo agarré mis cosas y me fui. ujú, Y realmente como que lo transité como, sí fue doloroso por unas semanas y además que me tenía que igualar toda la mitad del año ahora a este nuevo salón. Y luego ya me puse a jugar, o sea, a hacerme amiga del grupo que estaba ahí. Yo conectaba mucho desde el deporte. En recreo, si había un balón de fútbol, ahí estaba yo. ujú, Y eso me ayudaba a crear conexiones con el que estar, y en su mayoría siempre eran hombres. Entonces, bueno, ya pasé y ya mejoró la situación económica en la casa, y entonces ya fue como, y mi mamá y mi papá estaban muy claros de como que no nos gustaba este colegio, ya por Cami, por mí, habían ya tenido situaciones donde eso, el reglazo, y los mm, profesores eran... loquito. Entonces, cuando ya pudieron, a la primera oportunidad nos sacaron de ese colegio. Y fue como, ahora dónde los pasamos. Y para mí, lo único que conocía y donde como que sentía como seguridad era, fue como, creo que sí fuimos a otros colegios a hacer las pruebas, pero mi enfoque era, quiero volver allá, a mi lugar seguro, que tenía el recuerdo que era mi lugar seguro.
Siento que vivimos lo mismo como que en diferentes Etapa. épocas, ¿verdad? Pero eso está bueno. Qué loco. No sé si está bueno, pero... Pero entonces fuimos, hicimos el examen y todo, y ya pasamos. Y claro, yo fui como la primera alumna de ese colegio, entonces muchos de los profesores y la gente de ese colegio me conocían. Mm, Entonces apenas llegamos al colegio, es como, ¡ay, llegó la Pau! No sé qué, regresaron. Y a mi mamá también la conocían. Y yo no había hecho las matemáticas, que claro, al regresar al colegio no iba a estar con mis compañeros, mm, pero nadie se había caído en cuenta que a mí me habían bajado de salón. mm. Entonces llegó una profesora que me conocía de mucho tiempo y me fue a llevar al salón, así como, chicos, regresó la Pau y no sé qué. El primer día. No, ni siquiera el primer día, el día que fuimos a dar la prueba. Ay, ok. Y yo me escondía detrás de mi pa. Tenía 11 años, pero igual era como detrás de mi pa, escondiéndome de mi pa. Me acuerdo que estaba con un traje Ujú. y yo me metía debajo así. Y era como, no quiero, no quiero. Y al final no sé cómo me lograron conversar y me llevó. Y me llevó así al salón, como, hola chicos, ¿se acuerdan de la Pau? Yo no decía nada. Y nadie, también todos con cara de qué nos está hablando, Ajá. quién es esta. Ah, ok. Y ya, y esa fue la interacción. Y como que lo pensé y después fue como, ya no. Después cuando ya empezó el año lectivo, yo estaba en séptimo, mi curso estaba en octavo. Los recreos eran diferentes. Mm. Entonces no me Ah, encontraba con ellos. ujú. Entonces cuando era nuestro recreo, ellos estaban en clases. Sí. Pero un par de veces como que pasaba por ahí y entonces me veían y entonces ya me reconocieron en algún momento Mm, los que seguían en el colegio. Y para mí era como, casi que ese año pasé escondiendo, no, no hace año, no, unos meses pasé como escondiéndome, hasta que me acuerdo que en una salida unas chicas que conocía me siguieron y me acorralaron así como, tú eres Pau. Y ellas eran grandototas, siempre fueron súper grandes y yo era súper chiquita. ajá. Y así, sí, si te acuerdas de nosotras, y así finjo demencia, o que hago, como, Ujú. sí, sí me acuerdo. Sí, ¿qué pasó? Sí, me bajaron de año, perdí el año. Mm, Y fue como, ah, bueno, pero ¿y cómo te va? Y empezaron a conversar, todo bien, pero yo me ah, sentía tan avergonzada. ok. Y ya, y fue como ese momento incómodo, vergonzoso. Y luego fue eso, como el ya tener esos encuentros incómodos, porque después igual me encontré con otro chico que igual me reconoció como que nos íbamos en la misma buseta, pero él era súper mayor. Él Mm, me llevaba como 4 años. pero se acordaba de ti. Ajá, y me paró una vez, como, yo te conozco, tú eres este. Pero así fue como, me dio tanta vergüenza que dije, no, y salí corriendo. Ah, no. Y ya después ya como que se volvió muy normal y ya todos tenían claro o no sé si tenían claro, pero sí como que era la bajada. Y ahí es donde creé como las relaciones y las amistades más profundas e importantes en mi vida, que aún algunas se mantienen, dos se mantienen, con David y Sammy, que ya, bueno, ahora ya no es tan constante, nos hablamos en nuestros cumpleaños o algo así, pero están Ujú. y les tengo un montón de aprecio y cariño porque fueron las dos personas que se mantuvieron, aun cuando yo en un momento, algún momento vamos a llegar a esa parte de la historia, pero en algún momento donde yo busqué alejar a todo el mundo y ellos se mantuvieron ahí, entonces. Pero sí, ese fue como ya esa transición donde fue incómodo al principio por todo esto de la bajada de año y que como volver a una normalidad. Ujú. Y ahí fue como este encuentro en este salón muy chévere, de personas muy chéveres. Pero ahí se te hizo fácil hacer amigos o como tener esta división de que habían momentos en donde podías socializar a través del deporte y después podías aislarte sin problema. Con el tiempo se dio eso y empecé a tener estas conexiones y estas amistades desde el fútbol, desde intereses, sin presión. Sí, fue como una época muy bonita. Y este es el otro lado, es como, de todas formas, siempre había como esta contradicción. En el uno era como, es más predominante como el dolor y lo que no me gustaba. Y acá es más predominante como ese destello, la felicidad, Ujú. la conexión, todo
el cariño y la gratitud que le tengo a cada una de las personas que conocí en ese entorno hasta décimo, porque primero de bachillerato se dice. Ya me mudé a Estados Unidos. Se nota. Hasta el 11. Es que en Estados Unidos se dice junior. Y no tienen tercero de bachillerato. Ajá, tampoco. Junior, senior. Pero en Estados Unidos no es estar sexto. O sea, aquí hay un año más. Ajá, por eso. Ah, cierto, ustedes utilizaban esto de sexto curso, no tercero de bachillerato. Ajá. Después ya le meten un montón de cosas. Generaciones. Me perdí. No sé a dónde ibas, pero... Entonces, la gratitud y los compañeros. Okay. Y el otro, o sea, hasta décimo, todo bien con las amistades, no, como que no tuviste... tenía todas estas amistades, me encantaba, salía, pero me gustaría primero escuchar de ti como tus experiencias y de ahí ya contar como mis experiencias, porque si no, ahí también me voy a alargar un montón. A ver, ok, ¿experiencia ya en la adolescencia o en este colegio? Lo que sientas, como que sea relevante. Todo es relevante, ¿no? Todo es importante en mi vida, ¿qué te crees? Es que para mí era esto de que yo tenía todas estas amistades, no tenía que ser amigos y todos querían ser mis amigos. Entonces cuando ya pasé, no sé, creo que en cuarto de básica tenían esta división de que arriba estaban los chiquitos y cuando ya pasabas como a cuarto y quinto de básica te pasaban abajo con los grandes, ya te mezclaban. Y ya tenías el mismo recreo. Ajá, entonces... O sea, con lo mismo de primaria. Eso, ajá, porque igual se dividía... En secundaria teníamos los diferentes recreos. Entonces, cuando ya llegué abajo con los grandes, me gustaba mucho porque todos me conocían por Pau, porque eran como, ay, tú eres la ñaña de Pau, ay, tú eres Pau Junior, porque yo también jugaba fútbol y jugaba súper bien, porque gracias a mi papá todos éramos muy buenos, o sea, siempre terminábamos o de delanteros, o lo que nos pusieron en ese momento, a mí no me daba miedo nada. O sea, ahí... Es que mi papá incentivaba eso. Yo me acuerdo alguna vez que me puso a jugar con grandes. Y yo salí así como media llorando, así como, están jugando muy fuerte. Y mi papá fue como, tú muñeca, eres súper fuerte y juegas mejor que todos ellos. Wow. Dale. Y me empoderó tanto que fue como, bueno. ¡Sí! Y salía así como, ay, después salía así como desarbetada, así todo golpeada, pero no importaba porque le metí el pie al uno y metí un gol. Y así como súper empoderada. Entonces, desde eso era como así me desenvolvía en el deporte. Sí, entonces yo también igual en todos los deportes, o sea, me metían en básquet, lo que sea que me metan, yo aprendía y era la mejor. Entonces me encantaba y tener como eso, de que la gente te conoce y sabe quién eres y no solo era por mí, sino también por Pau y entonces, claro, como que cuando ya estaba yo en creo que en esa posición en la que todos sabían quién era, sentía mucho, o sea, sentía que pertenecía en cualquier lugar y no era un desafío en ese momento porque además me iba bien en clases. Casi que, o sea, sí estudiaba y hacía lo que tenía que hacer para que me vaya bien, pero disfrutaba, o sea, disfrutaba los recreos, disfrutaba con mis amigos, disfrutaba con la gente, entonces realmente yo no sentí la soledad hasta octavo de básica. En la secundaria. Ajá, y yo solo estuve en ese colegio hasta octavo de básica. Creo que en ese momento fue cuando ya empecé a percibir un poco qué era la soledad, porque justo en ese año me empezaron a apartar de los grupos porque se empezaron a inventar un montón de rumores y ahí fue cuando dije, ¿qué es esto? O sea, y me refiero en el colegio, porque antes de eso obviamente lo sentía mucho ya en la casa, pero en el colegio era como mi espacio para poder expresarme, ser y para... ¿Qué sentías en la casa? Es que en la casa yo ya sentía soledad desde chiquita. Pero por eso digo que esa es otra historia. Ajá. Entonces, después profundizamos. Vamos en orden, ajá. Entonces, por eso como en el colegio me sentía invencible. Era como nada me puede destruir. Todos me conocen aquí y yo soy la que sabe. O sea, y como era tan pequeño, tú sabías quién era nuevo y quién no. Pero sí era muy marcado esto de los grupos. De que si no entraste a un grupo, te quedaste solo todo el año. Y claro, yo
yo también incentivaba eso. Era como, ¿entras a mi grupo o te quedaste solito? Y no estoy orgullosa de eso, por si acaso, pero así era. Hablando de la realidad. Acá. Entonces, claro, ya empecé a sentir como que me rechazaban, que me aislaban, que no me entendían, que empecé a percibir ya incluso las amistades de diferente manera, ya veía la superficialidad que existía en ese ambiente que era tóxico, que había puros dramas, puros rumores. Y eran amistades largas y algunas como muy cercanas para ti que empezaron a maltratarte. Exacto, pero no eran profundas, es que esa era la cosa, todo era muy superficial, nadie me conocía realmente, nadie sabía lo que pasaba en la casa, nadie sabía cómo yo me sentía, yo llegaba ahí, por eso digo, yo me sentía invencible porque nunca nadie me había visto llorar ahí. En cambio en la casa era como, ay, la llorona todo el tiempo, se resbala y ya está llorando. En el colegio nadie me había visto llorar hasta ese entonces. Por eso yo decía, era mi espacio para salir, escapar de la realidad y sentirme bien conmigo. Preferías estar en el colegio antes que en la casa. Exacto, 1000 veces. O en cualquier lado. O sea, para mí era como si puedo ir a la casa de alguien, prefiero que estar acá. Entonces era eso, de que ya sentía como que no era real todo lo que estaba viviendo. Y lo recuerdo como tan claro porque ahí todo se me vino abajo. O sea, ya dije, ¿qué es esto? O sea, por qué no me quieren? ¿O por qué están creyendo todas estas mentiras? Porque son un montón de mentiras. Y ahí existía Ask. Y entonces Ask fue la plataforma por donde se empezaron a mandar todos los rumores. ¿Qué es eso? Ask. Era una app en donde tú podías preguntar anónimamente a otra persona cualquier cosa. Era solo de preguntas, por eso es Ask, de pregunta en inglés. Entonces tú podías mandar preguntas anónimo o con tu nombre. Y ahí fue donde se empezó, o sea, donde todo empezó a ir súper mal porque te mandaban, o sea, no era preguntas, sino que te decían como, ay, tú no tienes amigos, o jaja, todo el mundo habla mal de ti. O sea, te empezaban a decir cosas que sucedían o que se inventaban Pero es como en una esa red plataforma. social, o sea, Era una red. Tenías un perfil ahí. Ajá, pero solo para preguntas, no era para subir, creo que sí podías subir fotos, pero en relacionado a la pregunta, o bueno, ahí, o sea, Pero se realmente, empezó a utilizar para hacer bullying. no sé, a mí lo empezaron a utilizar en contra mío para eso. Entonces ahí era como que me mandaban un montón de cosas que yo ya sabía quiénes eran porque yo tenía clarísimo a mis amigos, yo sabía cómo eran. Y claro, yo empecé a escribir es como, ¿por qué se están inventando esto? O justo encima había confiado en una persona que para mí era importante, pero no era alguien a largo plazo, o sea, no era una amistad que la había conocido desde chiquita. Y por confiar en esa persona fue que todo se me tornó en contra. Esta persona tergiversó todas las historias que yo le había confiado, todos los secretos que para mí eran todos los secretos del colegio, yo los tenía bien guardados porque yo sí eso respetaba mucho. Entonces ahí ya nadie quería juntarse conmigo porque era como tú cuentas todos los secretos y solo tú sabías. Entonces eso era como me dolía mucho porque fueron personas que realmente solo confiaron en mí. Y era clarísimo que solo yo tenía esa información. Y bueno, ahí fue cuando todos empezaron a creer en todas estas personas que se empezaron a inventar un montón de historias y ya pasaba sola. O sea, ya no, nadie quería acercarse ni siquiera. Y a mí me costó muchísimo eso porque estaba acostumbrada a recibir atención de todo el mundo. Y ese año fue el que yo me fui. Exacto, entonces ya no estabas tú, no tenía a quién acudir, no tenía a quién hablar y el no poder hablar y contar mis cosas y así me generaba mucho conflicto. Entonces por eso yo llegaba de allá a contar acá a Carmen todo lo que me haya pasado. Pero sí fue muy fuerte, o sea, esa sensación de soledad marcó mucho porque ya no era solo en la casa, ahora era acá también me siento, ya no tengo cómo escapar de esto. ¿Qué hago? Y ¿Cómo? además ahí era como o sea, era determinado y hacia ti, como Claro, no era que yo me aislé. El bullying. O sea, ya, sí, ya con bullying y no es que me pegaban ni nada por el estilo, todo Las era... palabras son suficientes. Ajá, era con palabras y más por la red social. Porque ya te empezaron a aislar desde la parte física. Ajá, ya era como, con Claudia no se junten con ella o todo el mundo se iba y yo me quedaba sola. Y ahí fue cuando llegó Dani a mi vida. También ella llegó ese año. Ese mismo año que todo el mundo me empezó a aislar, ella era nueva.
Y lo que ella decía era como que yo la miraba súper feo y que le daba, que la intimidaba. Y yo no tenía ni un amigo y yo te intimidaba. Y me decía, sí, es que tenías una forma de ver así muy intimidante. Y yo, claro, estaba observando porque sabía que eras nueva. Esa es mi cara de observación. Ajá. Y ella me decía, no, pero sí me daba miedo, pero aún así, yo no sé de dónde saqué la fuerza el coraje para hablarte. Y ella fue quien se acercó. Y ella fue la que me empezó como que a unir como a sus grupos porque ella no le importaba, era como, pero ¿por qué le hacen a un lado? Bueno, yo me voy a sentar al lado de ella y literal ponía su puesto al lado y me sentaba y cogía mi silla y me ponía a su lado. Porque a veces yo decía, no, pero es que si te sientas conmigo no van a querer salir al recreo contigo, cosas así. Y ella, no me importa, me voy a sentar y a veces me amarraba a la mesa, o sea, todo, me hacía de todo con tal de que no estuviera sola. No, Entonces, como si no estuviera una en mi vida. Ajá, Es que solo como, ay, Dani, que ya no. o sea, como que no sabía esa historia, entonces, como Sí, es que en mi por eso, corazón. ajá, por eso como fue tan particular nuestra amistad, porque somos personas completamente distintas. Pero ella estaba tan determinada que a conectar conmigo, que era como, no me importa lo que quieras aquí en este momento, para mí es más importante el poder acompañarte. Y sigue siendo así. Sí. Dale. Entonces, un poquito antes de que ella se empiece a acercar y ya empezara como que a poner estas exigencias de no me importan los demás y vas a estar conmigo, yo me sentaba a ver, ya ni siquiera podía jugar fútbol porque me sacaban o ni me pasaban el balón. Entonces, yo me sentaba a ver y ya era a observar todo lo que pasaba en el colegio o a hablar con el guardia, que me caía súper Con bien. Darwin. Sí, yo lo quería un montón, entonces, o sea, ya era como, bueno, como, ni siquiera con los profesores hablaba. Y ya tenía como esta noción de que lo que yo creía que era una amistad no era como yo lo veía, de que todo se basaba en intereses. Se te rompió toda la parte de confianza. También, pero sí fue esta percepción de ya no ver todo como estas amistades se basan en intereses y si no tienen los mismos intereses que yo, no pueden entrar al grupo. Entonces yo también empecé a valorar esa parte, de que no tiene que ser porque tengan algo en común o porque tengan habilidades como yo las tenía, sino ya empezar a ver a las personas como son. O sea, también fue esta oportunidad de, desde ti, ver, cambiar tu perspectiva y cómo te relacionabas con el entorno. Totalmente. Y sobre todo ser agradecida con esas amistades que tenía y ya no buscarle una razón por la que tuviéramos esa relación. Sí, también fue lindo poder verlo desde ahí, pero fue súper duro. doloroso. Ese fue como mi encuentro con la soledad y creo que el más fuerte, porque como te digo, ya me dio otra noción de la realidad. Y después ya empezaron a acercarse las personas. O sea, ya hubo un punto en el que dije, ¿sabes qué? A mí me gusta cómo soy. Y a mí me gusta poder ser buena en básquet, en fútbol, en todo esto, pero ya no me gusta el fútbol, ya no me gusta el básquet, o sea, porque ya le perdí la motivación. Ya no lo veía para ser amigos, ni porque era la mejor o para sentirme superior, y ya no le veía el sentido, entonces ya no quería jugar. Y yo no me llevaba con las mujeres, me llevaba solo con los hombres. Ahí me empecé a acercar a las niñas. Y es como, bueno, vamos a aclarar esto y si la gente quiere acercarse bien y si no, no me importa. Y ya me sentía como más cómoda. Y cuando ya me sentí cómoda con la soledad, empezaron a acercarse chicos mayores que también los habían excluido, que les habían hecho lo mismo, de que se inventaron rumores de ellos, y se empezaron a acercar a mí. Y se empezaron a sentar al lado mío y era, hola, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar. Y ya me empezó a gustar mucho lo de conversar. Y ellos como que atrajeron a los demás. Como que ya empezaron a darse la vuelta a los otros y a decir, creo que no era verdad todo lo que estaban diciendo de ella. Y empezaron a acercarse también. Pero yo ya no hacía nada. O sea, no tenía ni el más mínimo, no hacía el más mínimo esfuerzo para hacer amistades. Y ahí fue cuando sentí como que eso era lo que quería sentir realmente, como esa conexión real con las personas, ya no superficial. Y bueno, de ahí ya me cambié de colegio, pero sí fue como ese cambio abrupto de... Y Dani se cambió contigo. Pero eso mucho después. Ah, No se cambió al mismo tiempo. Pero fue ese cambio abrupto de mi realidad y de cómo me veía y de ya verme desde
con otros ojos, como dices, como ya verte con amor, ya no verte con tanta dureza. Aún así lo hacía, con mucha dureza, pero ya no hacía las cosas en ese momento, o sea, ya el deporte no lo hacía por los demás. Y dejé todos los deportes. Y ahí me di cuenta que no era algo que disfrutaba realmente, que me gustaba. Y eso, empecé a hacer relaciones a través de las conversaciones. Qué interesante como en ese punto, Brené Brown tiene como esta forma, no sé si es teoría o cómo ponerla. Voy a traer unos vasos. ¿Vas a traer qué? Unos vasos. Ah, ok. Entonces, tiene esta teoría Ajá. que habla de... la historia es un poco parecida que cuenta de la hija. Su hija estaba como en cuarto año o algo así. Y le contó algo a una niña, una compañera, y esta niña termina cuando volvió a... Era algo muy privado, y cuando regresó a la clase, toda la clase sabía. Entonces, cuando llegó a la casa, llegó llorando y se sentía muy, muy traicionado. Claro. Entonces, lo primero que dijo es, no voy a confiar en nadie. Y claro, Brené Brown dice que lo primero que pensó fue como, sí, no vuelvas, y a quién como... Pero claro, ella estudiando desde la vulnerabilidad, sobre el miedo y que la vulnerabilidad es importante, la confianza es importante para crear conexiones profundas, reales y duraderas. Como que buscó la forma de explicarle a la hija que... Y lograr que su hija no se empiece a poner un montón de barreras. Ya no puedo confiar en nadie. Y bueno, la historia es un poco más larga, pero a lo que termina llegando es esta como dinámica, como ejemplo, de que los amigos, las personas, a cada persona es como si tuvieras un tarro de esa persona. Entonces, cada vez que creas que hay estos momentos chiquitos de confianza, le vas metiendo, en ese caso ella habla marbles, es un tarro de canicas. Entonces, si el tarro está lleno de canicas, significa que esa persona es una persona de mucha confianza. A esa es a la persona con la que te puedes abrir y contarle esas cosas privadas. Si esa persona tiene una canica, como... Ah, creo que sí dice que cada vez que esa persona miente algo así, como que le quita una Ajá, canica, no algo miente, así. sino que transgrede a un límite contigo o hace algo contigo, Lo quita. quitas esa canica. Ah, ya. O si no, agregas. Ajá. Entonces no estás poniendo tú ninguna barrera, ni tampoco te estás dejando libremente como manipular o lo que le pasó a ella o a ti, de que alguien te traicionó, sino también ser consciente de con quién compartes, sin ponerte tu barrera. Y entonces le pregunto a la hija como, ¿quién crees que tiene un tarro lleno de, en este caso de dulces de guayaba? Un tarro lleno de dulces de guayaba. ¿Quién es para ti y la niña le decía como, no me acuerdo el nombre, como María. Y dice, ¿por qué? Porque estábamos en un partido de fútbol y entonces ella gritó, ¡ah! Vino tu opa. Y ella se queda así como, porque eso es de confianza. Dice, porque la mayoría no sabe. Somos un grupo muy grande y la mayoría no saben los nombres o quién es tu familia. Y ella sí se acordó. Entonces ella también empezó a reflexionar, esta Brené Brown. Claro, la confianza no tiene que ver como que solo con mentiras o con acciones muy grandes, sino son estas acciones chiquititas del día a día, Sí. del estar presente para el otro. Y eso es lo que llena el tarro de canica. Entonces me pareció una forma muy linda De tangibilizar de la tangibilizarlo confianza. y no crear estas barreras. Porque sí existe eso, donde no puedes ir y confiar en cualquiera, pero siento que desde esta mirada se trata de confiar en ti, ese espacio de confianza en ti. Y puede pasar, donde el que está lleno de canicas, nunca sabes qué puede pasar. Donde está lleno y a veces es como rompes totalmente el tarro. Sin embargo, que eso no te rompa a ti. Es como una enseñanza muy linda. Bueno, ahí voy a poner el link para que si quieren ver el video, que es chévere y tal vez mejor explicado de lo que expliqué ahorita. Eso con la parte de las amistades y la confianza.